A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Patrones en el ruido. Carlos Urbina había pasado 15 años encontrando la verdad oculta en los números. Como contador forense, había desenmarañado fraudes corporativos por valor de millones de pesos, rastreado dinero a través de laberínticas cuentas offshore y testificado contra ejecutivos que se creían intocables. Pero en esa fría mañana de miércoles de marzo, era solo un padre preparando el desayuno para su hija de 8 años. «Papá, mi abrigo huele raro», anunció Lilia, arrugando la nariz mientras estaba de pie en el umbral de la cocina. Su chaqueta de invierno morada colgaba abierta, revelando una pequeña mancha cerca de la cremallera. Algo oscuro que parecía aceite de motor. Carlos levantó la vista de los huevos revueltos. «¿Qué pasó?» «No lo sé. Ayer no estaba ahí». Los ojos oscuros de Lilia, tan parecidos a los suyos, parecían preocupados. «Y huele como el hospital». Eso fue extrañamente específico, pero Carlos no tuvo tiempo de investigar. Su esposa, Rebeca, ya se había ido a su turno en el Hospital Ángeles. Trabajaba como enfermera practicante en pediatría, a menudo saliendo antes del amanecer. «Ve a revisar el armario de tu mamá», dijo. «Tiene ese abrigo negro viejo que ya no usa. Puedes usar ese por hoy». Lilia se animó y corrió escaleras arriba. Carlos volvió al desayuno, su mente ya cambiando al día que tenía por delante. Tenía una consulta a las 10 con una empresa manufacturera que sospechaba que su director financiero practicaba contabilidad creativa. Los documentos iniciales sugerían un sofisticado esquema de malversación, aunque Carlos había aprendido a no hacer suposiciones antes de ver el panorama completo. «Este es perfecto», gritó Lilia desde arriba. «Y huele al perfume de mamá». 20 minutos después, Carlos acompañó a Lilia a la parada del autobús a 3 manzanas de distancia. El sol de la mañana se filtraba a través de las ramas desnudas de los robles que bordeaban su calle suburbana de Puebla, proyectando sombras esqueléticas en el pavimento. Lilia parloteaba sobre el proyecto de ciencias que debía entregar la próxima semana, algo sobre volcanes, sus palabras formando pequeñas nubes en el aire frío. «Te quiero, pequeña», dijo Carlos mientras el autobús amarillo se detenía con un chirrido. «Yo te quiero más», respondió Lilia con una sonrisa. Su intercambio habitual. Se subió a bordo, el abrigo negro haciéndola parecer más pequeña, de alguna manera más vulnerable. Carlos observó cómo el autobús desaparecía al doblar la esquina y luego caminó de regreso a casa por él. Tranquilo vecindario. Lomas Verdes era el tipo de lugar donde la gente conocía los nombres de sus vecinos, donde los niños jugaban en los patios sin supervisión, donde nunca parecía ocurrir nada malo. Él y Rebeca se habían mudado allí hacía 6 años, justo antes de que Lilia comenzara la escuela primaria. Era seguro, predecible, aburrido en el mejor de los sentidos. La casa se sentía vacía sin la energía de Lilia. Carlos tomó su portátil y sus archivos, cerró con llave y condujo hasta su oficina en el centro. La firma de consultoría a la que se unió después de dejar la unidad de delitos financieros de la FGR, ocupaba el piso 14 de una torre de cristal con vistas al río Atoyac. Su oficina de esquina era modesta, estanterías llenas de códigos fiscales y regulaciones contables, un escritorio de pie, fotos de Lilia a varias edades. La mañana pasó en un torbellino de hojas de cálculo y estados financieros. Carlos tenía un don para ver patrones que otros pasaban por alto, para encontrar la única anomalía en miles de transacciones que lo desenredaba todo. El caso de hoy era sencillo. El director financiero había sido descuidado, dejando rastros obvios. Para las 11, Carlos había trazado todo el esquema. Su teléfono sonó a la 1:47 de la tarde. «Señor Urbina». La voz era femenina, tensa por un pánico controlado. «Soy Juana Hernández, directora de la escuela primaria Lomas Verdes». El estómago de Carlos se encogió. Las llamadas de la escuela nunca eran buenas. «¿Lilia está herida?» «No, ella está bien físicamente». La directora Hernández hizo una pausa, y en esa pausa, Carlos escuchó algo que hizo que sus instintos forenses se dispararan, miedo genuino. «Señor Urbina, necesita venir a la escuela de inmediato. La policía está aquí». «¿La policía? ¿Qué pasó?»
No puedo discutir esto por teléfono. Por favor, solo venga ahora. La línea se cortó. Carlos agarró sus llaves y corrió. Capítulo 2. El descubrimiento. El estacionamiento de la escuela primaria Lomas Verdes parecía la escena de un crimen de un drama televisivo. 3 patrullas de policía, un sedán sin distintivos y lo que parecía ser una furgoneta de investigación de la escena del crimen, abarrotaban los espacios para visitantes. Las manos de Carlos se aferraron al volante mientras estacionaba, su mente analítica repasando las posibilidades. ¿Una amenaza en la escuela? ¿Un intruso? ¿Le había pasado algo a otro niño? Un oficial uniformado lo detuvo en la entrada principal. Señor, la escuela está en cierre de seguridad. Soy Carlos Urbina. La directora Hernández me llamó. La expresión del oficial cambió. No era exactamente simpatía, pero algo parecido. ¿Cierto? Lo está esperando. Venga conmigo. Caminaron por pasillos que Carlos había recorrido docenas de veces para conferencias de padres y maestros y eventos escolares, pero ahora se sentían extraños, amenazantes. Los estudiantes se asomaban por las ventanas de las aulas, sus rostros reflejando confusión y emoción. El oficial llevó a Carlos al ala administrativa, donde la directora Hernández estaba de pie fuera de su oficina hablando con un hombre de traje oscuro. Juana Hernández rondaba los 50 y tantos, una mujer que había dedicado 3 décadas a la educación y que amaba genuinamente a los niños. Hoy, parecía 10 años mayor, su rostro ceniciento. Cuando vio a Carlos, el alivio y algo más lástima cruzaron sus facciones. Señor Urbina. Señaló al hombre a su lado. Esta es la detective Carmen Chon del Departamento de Policía de Puebla. La detective Chon tendría quizás 40 años, con ojos agudos que parecían catalogarlo todo. Extendió la mano. Señor Urbina, gracias por venir tan rápido. ¿Está disponible su esposa? ¿Rebeca? Está en el trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Lilia? Su hija está a salvo, dijo Chon con cuidado. Está con la consejera escolar. Señor Urbina, algo se cayó del bolsillo del abrigo que su hija llevaba hoy. Algo preocupante. La directora Hernández intervino, su voz agotada. Durante el almuerzo, Lilia estaba corriendo, ya sabe cómo son los niños, y chocó con otro estudiante. Cayeron objetos del bolsillo de su abrigo. Cuando vi lo que eran, se dejó llevar, mirando a la detective Chon. La detective sacó su teléfono, deslizó el dedo por las imágenes y luego giró la pantalla hacia Carlos. ¿Reconoce estos artículos? El mundo de Carlos se tambaleó. La foto mostraba una bolsa de evidencia de plástico transparente que contenía un pequeño vial de vidrio de grado farmacéutico, del tipo utilizado para medicamentos inyectables. El líquido en el interior era de color ámbar pálido. Junto a él había una jeringa hipodérmica, todavía en su empaque estéril. Y al lado de esos artículos había un pequeño cuaderno negro de espiral, del tipo que se vende en cualquier farmacia. Pero fue la etiqueta del vial lo que hizo que la sangre de Carlos se helara. Compuesto X7/diagonal no apto para uso humano/diagonal Vidian Pharma. Nunca he visto esto antes, dijo Carlos lentamente. Ese abrigo. Mi hija dijo que su chaqueta habitual estaba manchada esta mañana. Le dije que usara uno de los abrigos viejos de mi esposa del armario. La detective Chon asintió como si esto confirmara algo. Señor Urbina, necesitamos preguntar, ¿su esposa trabaja en el sector de la salud? Es enfermera practicante en pediatría del Hospital Ángeles. Carlos se sintió como si se estuviera observando desde fuera de su cuerpo. Pero esos artículos. Los viales farmacéuticos no están por ahí. Y esa etiqueta, no apto para uso humano. Eso es un compuesto de investigación. Exactamente, dijo Chon en voz baja. Señor Urbina, también hemos revisado el cuaderno. Contiene fechas, iniciales, dosis y observaciones, todo escrito en código. Pero. Dudo. La última entrada tiene las iniciales de su hija, LU, con fecha para la próxima semana. La implicación golpeó a Carlos como un golpe físico. ¿Creen que mi esposa iba a...? No pudo terminar la frase. La directora Hernández desvió la mirada, con lágrimas en los ojos.
Señor Urbina, necesito que escuche con atención, dijo la detective Chon. Estamos en proceso de obtener una orden de registro para su casa y para el lugar de trabajo de su esposa. Basado en lo que encontramos, creemos que su esposa puede estar involucrada en pruebas o distribución farmacéutica ilegal. El hecho de que las iniciales de su hija aparezcan en ese cuaderno sugiere que ella podría haber sido un objetivo potencial. La mente de Carlos corría a toda velocidad. Rebecca, su esposa durante 10 años, la mujer que había sostenido a Lilia minutos después de nacer, que había cantado canciones de cuna, curado rodillas raspadas y asistido a cada obra escolar. Rebecca, que trabajaba largos turnos cuidando a niños enfermos, que llegaba a casa agotada pero siempre encontraba energía para leerle a Lilia cuentos antes de dormir. Rebecca, que se había vuelto cada vez más distante durante el último año, que había tomado turnos extra, que había comenzado a proteger su teléfono con contraseña, que había sugerido el mes pasado que Lilia debería ver a un especialista por problemas del sistema inmunitario, que Carlos nunca había notado. Pequeñas cosas, patrones, anomalías que había descartado porque había querido creer en la vida perfecta que habían construido. Quiero ver a mi hija, dijo Carlos. Por supuesto. Pero, señor Urbina, la voz de la detective Chon adquirió un tono más duro, necesitamos saber. ¿Dónde está su esposa en este momento? Carlos sacó su teléfono con los dedos entumecidos. Debería estar en el hospital. Su turno termina a las 4. No la contacte, dijo Chon rápidamente. Tenemos oficiales en camino al Hospital Ángeles ahora. Señor Urbina, necesito que entienda la gravedad de esta situación. Si su esposa está involucrada en lo que sospechamos, puede que no esté actuando sola. ¿Y si se da cuenta de que la hemos descubierto? No necesitó terminar. El entrenamiento forense de Carlos se activó, superponiéndose a la conmoción. ¿Cree que huirá? ¿O algo peor? Señor Urbina, lleve a su hija a casa. Empaquen lo que ambos necesiten para unos días. Tendremos a un oficial escoltándolos hasta que conozcamos el alcance total de lo que estamos tratando. No puedo garantizar su seguridad si permanecen en su casa. ¿Cree que nos haría daño? La pregunta salió estrangulada. La expresión de la detective Chon fue respuesta suficiente. Capítulo 3. La red se deshace. Carlos encontró a Lilia en la oficina de la consejera, sentada en un puff azul brillante y abrazando un elefante de peluche. Cuando lo vio, saltó y corrió a sus brazos. Papá, lo siento. No sabía que esas cosas estaban en el abrigo. La directora dijo que no estoy en problemas, pero había policías y SHHH, está bien, nena. No hiciste nada malo. Carlos la abrazó con fuerza, inhalando el aroma de su champú de fresa. Por encima de su hombro, se encontró con los ojos de la consejera. La mujer asintió con simpatía y salió silenciosamente de la habitación. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Lilia. ¿Pronto? Pero primero, papá necesita preguntarte algo. Carlos se apartó para mirar el rostro de su hija. ¿Te has sentido enferma últimamente? ¿Como más cansada de lo normal, o con dolor de estómago? Lilia lo pensó. A veces mi barriga se siente rara después de cenar. Y la semana pasada, estuve muy somnolienta durante el día. Mamá dijo que podría estar resfriándome. La mandíbula de Carlos se apretó. ¿Mamá te dio alguna medicina? ¿Incluso vitaminas? Me da la vitamina morada todas las mañanas. Dice que me hará fuerte. Los ojos de Lilia se agrandaron. ¿Estoy enferma? ¿Es por eso que la policía está aquí? No, cariño. Estás sana. Eso es lo que importa. Carlos forzó una sonrisa. ¿Qué tal si vamos a casa, empacamos algo de ropa y nos vamos de aventura? Quizás nos quedemos con el tío Alan unos días. Lilia se animó. ¿En serio? ¿Podemos ir al Museo de Ciencias? Absolutamente. El viaje a casa fue surrealista. Una patrulla de policía los seguía, conducida por un joven oficial que se había presentado como el oficial Martínez. La mente de Carlos giraba en torno a escenarios, cada uno peor que el anterior. Si Rebecca había estado drogando a Lilia, si esos compuestos eran experimentales, si las entradas codificadas del cuaderno significaban lo que él pensaba que significaban. Necesitaba información, hechos,
evidencia. Carlos había pasado su carrera construyendo casos a partir de fragmentos de datos, y ahora tenía que hacerlo para su propia vida. Su casa se erguía pacífica bajo el sol de la tarde, una casa colonial de 2 pisos con contraventanas azules y un arce en el patio delantero. Parecía un hogar. Había sido un hogar. Ahora, se sentía como una escena del crimen esperando ser descubierta. El oficial Martínez despejó la casa primero, revisando cada habitación antes de permitir que Carlos y Lilia entraran. Empaquen rápido, aconsejó. La detective Chon quiere que estén fuera antes de que termine el turno de su esposa. Lilia corrió escaleras arriba para coger ropa y juguetes. Carlos se movió por la casa con nuevos ojos, viendo evidencia en lugar de recuerdos. En la cocina, encontró los frascos de vitaminas que Rebeca guardaba en un armario alto. La etiqueta decía multivitamínico para niños, pero cuando Carlos lo abrió, las píldoras del interior eran de un morado pálido, no del naranja o rosa habitual. Se guardó el frasco en el bolsillo. En la oficina de Rebeca en casa, la pequeña habitación junto a la sala de estar que usaba para trabajar, Carlos encontró su escritorio cerrado con llave. Nunca lo había cuestionado antes. Ahora forzó la cerradura con un abrecartas, sus manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Los cajones del escritorio revelaron una vida paralela. Teléfonos desechables todavía en su empaque. Un libro de contabilidad con transacciones financieras, miles de pesos moviéndose a través de cuentas de las que Carlos nunca había oído hablar. Tarjetas de visita de Vidian Pharma con un nombre, Ricardo Fuerte, director de desarrollo clínico. Y debajo de todo, una carpeta etiquetada Archivos de prospectos. Las manos de Carlos temblaron al abrirla. Dentro había historiales médicos de niños. No del Hospital Ángeles. Eran de múltiples hospitales, de múltiples ciudades. Cada archivo mostraba un patrón: niño sano, aparición repentina de una enfermedad misteriosa, tratamientos costosos, reclamaciones al seguro. Y en cada archivo, notas manuscritas con la letra precisa de Rebeca, administrado X7, síntomas observados, reclamación exitosa. Había docenas de archivos, docenas de niños. Y al final de la pila, un archivo que hizo que la visión de Carlos se nublara. Lilia Urbina, 8 años. Candidata principal. Fecha objetivo, 20 de marzo. Dentro de 4 días. ¿Señor Urbina? El oficial Martínez apareció en el umbral. ¿Todo bien? Carlos levantó la vista, su expresión fría y controlada. No dijo en voz baja. Nada está bien. Necesito hablar con la detective Chon de inmediato. 20 minutos después, Carlos y Lilia estaban en su coche, con una bolsa de ropa en el maletero, alejándose de Lomas Verdes. El oficial Martínez los seguía en su patrulla. El teléfono de Carlos sonó. Era la detective Chon. Señor Urbina, tenemos un problema, dijo la detective sin preámbulos. Cuando nuestros oficiales llegaron al Hospital Ángeles, su esposa no estaba allí. Su supervisor dice que se fue hace 1 hora, alegando una emergencia familiar. Las imágenes de seguridad la muestran saliendo con un hombre, alto, caucásico, de unos 40 años. Hicimos reconocimiento facial. Ricardo Fuerte, vicepresidente de Vidian Pharma. Los nudillos de Carlos se blanquearon en el volante. Ella lo sabe. Así parece. Señor Urbina, hemos emitido una alerta de búsqueda para ambos. Mientras tanto, necesito que usted y su hija estén en un lugar seguro. ¿Tiene familia fuera del estado? Mi medio hermano, Alan, vive en Toluca. Apellido diferente, Sánchez. Rebeca nunca lo ha conocido. Perfecto. Vaya allí. Le enviaré actualizaciones. Y señor Urbina, Chon hizo una pausa, la evidencia que encontró en la oficina de su casa. La necesitamos, pero no vuelva. Estoy enviando un equipo para asegurar la casa en caso de que su esposa regrese. Entiendo. Carlos miró por el espejo retrovisor a Lilia, que estaba sentada abrazando su elefante de peluche, mirando por la ventana. Detective, encontré archivos de otros niños. Docenas de ellos. Lo sé. Encontramos registros similares en Vidian Pharma. Esto es más grande que su esposa, señor Urbina.
Mucho más grande. Lo que significa que también es mucho más peligroso. Después de colgar, Carlos llamó a su medio hermano. Alan Sánchez era capataz de obra, construido como un linebacker con un corazón más grande que su cuerpo. Habían crecido en hogares diferentes después de que el segundo matrimonio de su padre terminara, pero se habían mantenido unidos. Carlos, ¿qué pasa? Alan respondió de inmediato, escuchando la tensión en la voz de su hermano. Necesito un lugar donde quedarme, para mí y para Lilia. Es complicado y urgente. No digas más. Ven ahora. Prepararé la habitación de invitados. Mientras Carlos conducía hacia el sur por la autopista México-Puebla, Lilia se quedó dormida en el asiento trasero. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre la autopista. El teléfono de Carlos vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error. Tu hija iba a tener la vida resuelta. Ahora lo has arruinado todo. Cuida tus espaldas. Carlos borró el mensaje y siguió conduciendo, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. Rebeca se creía inteligente, creía que había cubierto sus huellas, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Carlos Urbina había construido una carrera desenredando fraudes complejos, encontrando patrones invisibles para otros, persiguiendo la verdad sin importar cuán profundo estuviera enterrada. Y ahora iba a usar cada habilidad que tenía para destruir a la mujer que había planeado usar a su hija como una rata de laboratorio. El juego acababa de empezar. Capítulo 4. Fantasmas y aliados. La casa adosada de Alan Sánchez en Toluca olía a café recién hecho y a serrín. El lugar era modesto pero acogedor, paredes de ladrillo, vigas a la vista, muebles que parecían lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a un terremoto. El propio Alan abrió la puerta antes de que Carlos pudiera llamar, atrayéndolos a él y a Lilia a un abrazo aplastante. Entren, gruñó Alan. Tenía 42 años, medía 1,9 metros, con manos callosas y un rostro curtido que de alguna manera seguía siendo amable. Preparé la habitación de invitados para la princesa. ¿Y Carlos? Tienes una pinta horrible. Así me siento. Carlos instaló a Lilia con bocadillos y dibujos animados, luego se unió a Alan en la cocina. En el momento en que estuvieron solos, la compostura de Carlos se quebró. Le contó a Alan todo, el abrigo, el vial, los archivos de Rebeca, los niños. Alan escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Cuando Carlos terminó, Alan sirvió 2 whiskies y deslizó uno por el mostrador. Joder, Carlos. Tu propia esposa. Sigo repasando todo, buscando señales que pasé por alto. Carlos se bebió el whisky de un trago ardiente. La distancia entre nosotros este último año. Sus nuevos amigos que nunca conocí. La forma en que insistió en que Lilia viera especialistas. Pensé que estabas siendo una madre sobreprotectora. Pensaste que podías confiar en tu esposa. Eso no es un defecto de carácter. Alan rellenó ambos vasos. Entonces, ¿cuál es tu jugada? La policía se está encargando, ¿verdad? La policía juega según las reglas. Rebeca no. Carlos sacó su teléfono, mostrándole a Alan el mensaje amenazante. Ella y ese tal Ricardo Fuerte están desaparecidos. La detective Chon dice que Vidian Pharma está cerrando, destruyendo pruebas, preparando su defensa legal. Esa gente tiene dinero, conexiones. La investigación podría llevar meses. Y mientras tanto, están ahí fuera, libres. Los ojos de Alan se entrecerraron. ¿Estás planeando algo? Voy a terminar lo que empecé. Encontrar a todos los involucrados. Asegurarme de que paguen. Carlos se encontró con la mirada de su hermano. No solo legalmente. ¿Iban a envenenar niños, Alan? A mi hija. Necesitan sentir lo que esos niños habrían sentido. Miedo, impotencia, ver cómo les quitan todo. Eso no es la ley hablando. No. Es un padre hablando. La voz de Carlos se volvió fría. He pasado 15 años siguiendo las reglas, construyendo casos, confiando en el sistema. Pero esto es diferente. Esta gente entiende un solo idioma, consecuencias. Consecuencias reales.
Alan estudió a su hermano durante un largo momento y luego asintió lentamente. ¿Qué necesitas? Durante los siguientes 3 días, Carlos transformó el sótano de Alan en un centro de mando. Instaló portátiles encriptados, múltiples monitores y una red de conexiones a bases de datos a las que había accedido durante sus días en la FGR. Algunas conexiones eran legales, otras existían en áreas grises. A Carlos ya no le importaba. Comenzó con Vidian Pharma. La empresa era de capital privado, fundada hacía 7 años por un consorcio de inversores. Sobre el papel, desarrollaban medicamentos para enfermedades raras. En realidad, basándose en lo que Carlos estaba descubriendo, habían estado realizando ensayos humanos ilegales, específicamente en niños, para acelerar las aprobaciones de medicamentos y los pagos de seguros. El esquema era elegante en su crueldad. Rebecca y otros profesionales médicos identificaban a niños sanos, administraban compuestos experimentales que inducían síntomas específicos y luego facturaban al seguro por tratamientos extensos. Los pagos del seguro financiaban las operaciones de Vidian Pharma. Los niños eran daños colaterales. ¿Pero por qué niños?, preguntó Alan, trayéndole a Carlos un sándwich que no comería. ¿Por qué no adultos? Pagos de seguro más altos. Las condiciones pediátricas raras requieren tratamientos de primera calidad. Y los padres de los niños no cuestionan tanto a sus médicos. Están desesperados, asustados. Además, los niños metabolizan los medicamentos de manera diferente. Vidian Pharma podía recopilar datos por valor de millones. La voz de Carlos era mecánica, clínica. Era la única forma de hablar de ello sin que la rabia lo abrumara. La detective Chon llamaba a diario con actualizaciones, la mayoría de ellas frustrantes. Las tarjetas de crédito de Rebecca no se habían utilizado. Su teléfono estaba apagado. El apartamento que había alquilado en secreto Carlos había encontrado el contrato en sus archivos estaba vacío, despejado. Ricardo Fuerte había desaparecido de manera similar. Vidian Pharma se había declarado en quiebra, sus ejecutivos escondiéndose detrás de abogados. Estamos construyendo un caso, insistió Chon, pero lleva tiempo. Carlos no tenía tiempo. Cada día que pasaba era otro día en que Rebecca y sus conspiradores podían escapar, destruir pruebas o desaparecer permanentemente. En la 4ª noche en Toluca, Carlos finalmente encontró el hilo que necesitaba. Enterrado en los registros financieros de Rebecca había un patrón de pagos a una empresa fantasma llamada Meridian Consultores. La referencia cruzada de esa empresa condujo a una propiedad en la zona rural de Puebla, una antigua granja comprada hacía 18 meses, catalogada como un retiro corporativo. Carlos abrió las imágenes de satélite. La granja estaba aislada, rodeada de bosques, con una casa principal y varias dependencias. El lugar perfecto para esconderse o para continuar el trabajo lejos del escrutinio. Podría no ser nada, advirtió Alan. Podría ser una trampa. Podría ser exactamente donde están. Carlos hizo zoom en la propiedad. Rebecca es inteligente, pero es arrogante. Cree que es la depredadora. No se da cuenta de que ya está atrapada. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Llamar a la detective Chon? Carlos negó con la cabeza. Todavía no. Primero, necesito saber a qué nos enfrentamos. Y necesito una ventaja. Carlos, estás hablando de vigilancia ilegal, allanamiento de morada. Probablemente. Estoy hablando de proteger a mi hija y detener a la gente que envenena niños. Los ojos de Carlos eran trozos de hielo. ¿Estás conmigo o no? Alan suspiró. Sabes que sí. Pero hagámoslo con inteligencia. Nada de heroicidades. Pasaron el día siguiente preparándose. Alan tenía contactos a través de su trabajo en la construcción, tipos que podían conseguir equipos sin hacer preguntas. Para el viernes por la noche, tenían gafas de visión nocturna, cámaras de largo alcance, rastreadores GPS y un dron con imágenes térmicas. Última oportunidad para echarse atrás, dijo Alan mientras cargaban el equipo en su camioneta. Carlos miró hacia la casa donde Lidia dormía a salvo arriba, custodiada por la novia de Alan, una exmédica del ejército que había insistido en ayudar. Luego se subió a la camioneta. Vamos de caza. Capítulo 5, La granja. La granja yacía en la oscuridad, un cáncer en el paisaje de Puebla.
Carlos y Alan estacionaron su camioneta a 1,5 km de distancia en un bosquecillo junto a un camino forestal abandonado y se acercaron a pie. La noche de marzo era fría y sin luna, perfecta para el reconocimiento. A través de las gafas de visión nocturna, la propiedad brillaba con un resplandor verde y espeluznante. La casa principal mostraba firmas de calor, al menos 3 personas dentro. 2 dependencias detrás de la casa estaban oscuras, pero las huellas de neumáticos en el barro sugerían actividad reciente. Voy a acercarme, susurró Carlos. Quédate aquí, monitorea la señal del dron. Alan, necesito fotos, pruebas. Si están aquí, necesito pruebas antes de llamar a Sean. Alan refunfuñó pero aceptó la lógica. Carlos se movió por el bosque como un fantasma, usando habilidades del entrenamiento de supervivencia que la FGR le había proporcionado años atrás. Se posicionó a 30 metros de la casa, detrás de un árbol caído, y montó la cámara con teleobjetivo. Las cortinas de la casa estaban corridas, pero las rendijas revelaban fragmentos del interior. Carlos fotografió todo, los coches en la entrada, un Mercedes negro, un SUV gris, una figura moviéndose frente a una ventana, pilas de cajas visibles en lo que parecía ser una sala de estar. Entonces se abrió una puerta, y la respiración de Carlos se detuvo. Rebeca salió al porche, iluminada por la luz interior. No se parecía en nada a la mujer con la que se había casado. Su pelo era más corto, teñido de un color más oscuro. Llevaba vaqueros y una chaqueta de cuero, ropa que nunca le había visto. Y su expresión, visible incluso a esa distancia, era dura y fría. Un hombre se unió a ella, alto, de pelo plateado, de unos 40 y tantos años. Ricardo Fuerte, coincidiendo con la foto del sitio web de Vidian Pharma. Puso su brazo alrededor de los hombros de Rebeca, y ella se apoyó en él con una intimidad que le dijo a Carlos todo lo que necesitaba saber sobre su relación. La traición debería haber dolido más. En cambio, Carlos solo sintió un cálculo frío. Los fotografió juntos, capturando múltiples ángulos, luego cambió a vídeo mientras hablaban. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo, decía Rebeca. Carlos había posicionado un micrófono direccional, otro regalo de los contactos de Alan. Esa policía, Sean, es más lista de lo que pensaba. Está pescando, respondió Ricardo. Su voz era suave, educada, arrogante. Tienen el vial y el cuaderno, pero es circunstancial. Destruimos todo en Vidian Pharma. Sin más pruebas, no pueden demostrar un fraude sistemático. ¿Y los otros sitios? Monterrey, Guadalajara. Cerrados. Todos están dispersos. Somos el único cabo suelto. Ricardo le besó la sien. Una semana más, y estaremos en un avión a Madrid. Nombres nuevos, vida nueva. Todo lo que planeamos. ¿Y qué hay de Lilia? La voz de Rebeca era fría, clínica. Podría haber sido el broche de oro perfecto. Una última reclamación de alto valor antes de desaparecer. El dedo de Carlos se tensó en el disparador de la cámara, capturando sus palabras. Ricardo se rió. Olvida a la niña. Tenemos suficiente. Más de 500 millones de pesos en cuentas offshore. Todos los datos que necesitamos para vender a la competencia. Deja que tu exmarido juegue a ser papá. Estaremos bebiendo champán en los Pirineos. Volvieron a entrar. Carlos permaneció congelado detrás del árbol caído, su corazón martilleando. La mujer que había amado, la madre de su hija, acababa de discutir casualmente el uso de Lilia como una reclamación final antes de huir del país. Sin remordimientos, sin vacilación. Carlos, ¿estás grabando esto? La voz de Alan crepitó en su auricular. Cada palabra la voz de Carlos era hueca. Joder, hermano. Lo siento. No lo sientas. Los tengo. Carlos hizo zoom en las matrículas, fotografió los números de bastidor, BIN, de los coches a través de los parabrisas. Planean huir en una semana. Tenemos que movernos más rápido. ¿Qué hay en esas dependencias? Buena pregunta. Carlos esperó 30 minutos hasta que las luces de la casa se apagaron y luego se acercó sigilosamente. La primera dependencia estaba cerrada con llave pero tenía ventanas. Dentro, encontró lo que parecía un laboratorio improvisado,
equipo para sintetizar compuestos, refrigeradores de almacenamiento y pilas de archivos. El segundo edificio le heló la sangre. Estaba montado como una sala de examen médico, pero retorcida. Una mesa de examen de tamaño infantil, restricciones, gráficos en las paredes que rastreaban dosis y síntomas, y en un escritorio, un portátil y más archivos. Carlos forzó la cerradura, otra habilidad de su pasado, y se deslizó dentro. El portátil estaba protegido por contraseña, pero Carlos había traído una unidad USB cargada con software de hackeo, cortesía de un contacto en la FGR al que le había pedido un favor. En cuestión de minutos, estaba clonando el disco duro. Los archivos del escritorio revelaron el alcance total del horror, más de 80 niños en 5 estados durante 3 años. Registros detallados de lo que se les había hecho. Algunos habían sufrido daños permanentes. Uno había muerto, un niño de 6 años en Monterrey. Su muerte se había atribuido a una reacción trágica a un tratamiento legítimo, pero el archivo mostraba la verdad, una sobredosis del compuesto X7, administrada por una enfermera practicante llamada Laura Bueno. Carlos fotografió cada documento, sus manos firmes por pura fuerza de voluntad. Mientras trabajaba, escuchó voces. Carlos se congeló. A través de la ventana, vio haces de linternas acercándose desde la casa. Alguien venía a la dependencia. 2 contactos, armados, susurró Alan en su oído. Sal de ahí ahora. Carlos agarró el portátil y tantos archivos como pudo llevar. Los metió en su mochila y salió por la puerta trasera justo cuando se abría la delantera. Se fundió en el bosque, moviéndose en silencio a pesar del peso en su espalda mientras las voces maldecían detrás de él. Alguien ha estado aquí. Revisen el perímetro, ahora. Carlos corrió. Detrás de él, estallaron gritos. Las linternas barrieron el bosque. Un perro ladró. Tenían un maldito perro. Camioneta en marcha, radió Alan. A unos 400 metros al oeste. ¡A toda prisa! Carlos se abrió paso a través de la maleza, las gafas de visión nocturna convirtiendo el mundo en una pesadilla verde y surrealista. Detrás de él, el perro se acercaba. Sus pulmones ardían. La mochila parecía de plomo. Salió de los árboles a 50 metros de la camioneta. Alan tenía la puerta del pasajero abierta, el motor rugiendo. Carlos se lanzó dentro y Alan pisó a fondo, los neumáticos arrojando barro mientras derrapaban hacia el camino forestal. ¿Vieron las matrículas?, jadeó Carlos. No creo. Pero saben que alguien estuvo allí. Alan miró la mochila. ¿Qué conseguiste? Todo. Toda la operación. Cada niño, cada crimen. Carlos se aferró al portátil. Suficiente para enterrarlos a todos. Condujeron en silencio durante 30 minutos, tomando una ruta sinuosa de regreso a Toluca, revisando constantemente si los seguían. Finalmente, Alan habló. Te das cuenta de que acabas de cometer múltiples delitos graves, ¿verdad? Allanamiento de morada, robo, vigilancia sin consentimiento. Lo sé. Y ninguna de esa evidencia será admisible en un tribunal. Eso también lo sé. Carlos miró por la ventana la oscuridad que pasaba a toda velocidad. Pero no la necesito para un tribunal. La necesito para tener una ventaja. ¿Qué quieres decir? Voy a darles a Rebeca y a todos los involucrados una oportunidad de confesar, de entregarse, de aceptar la justicia. La voz de Carlos era tranquila, mortal. Y si no lo hacen, los voy a destruir. Legalmente, si es posible. Pero van a caer de cualquier manera. Capítulo 6. El protocolo de confesión. La detective Carmen Chon miraba la pantalla del portátil, su expresión alternando entre la conmoción y la furia. Carlos la había llamado al amanecer, solicitando una reunión en un lugar seguro, una oficina de campo de la FGR donde Carlos todavía tenía contactos. Ahora, 4 horas después, estaban sentados en una sala de conferencias insonorizada revisando la evidencia que Carlos había obtenido. Entró en una propiedad privada, dijo Chon lentamente, robó documentos y equipo informático. Todo aquí es inadmisible. Soy consciente. Carlos esperaba esto. No le pido que lo use en un tribunal. Le estoy dando una hoja de ruta. Ahora sabe dónde están,
¿qué están planeando cuando se van? Puede obtener órdenes judiciales, hacer vigilancia legal, atraparlos antes de que huyan. Sean se frotó las sienes. Señor Urbina, podría arrestarlo ahora mismo por obstrucción, allanamiento. Pero no lo hará, interrumpió Carlos con calma, porque acabo de entregarle un caso que será noticia nacional. 83 víctimas, múltiples estados, una compañía farmacéutica realizando experimentos humanos en niños. Esto es un caso que hace carreras, detective. Y se lo estoy dando a usted. ¿A cambio de qué? Inmunidad de cualquier cargo relacionado con mi reconocimiento. Y, Carlos sacó una memoria USB, permiso para manejar una parte de esto a mi manera. Sean miró la memoria con recelo. ¿Qué hay ahí? Un vídeo. Un protocolo de confesión que voy a ejecutar. Carlos conectó la memoria al portátil. Mire. El vídeo mostraba a Carlos sentado en el sótano de Alan, hablando directamente a la cámara. Su voz era mesurada, controlada, devastadora. Expuso toda la conspiración, nombres, fechas, víctimas, pruebas. Detalló el plan de Rebeca y Ricardo de huir a España. Proporcionó números de cuentas bancarias, detalles de empresas fantasma, todo. Pero el último minuto fue pura guerra psicológica. Rebeca, dijo Carlos, mirando a la cámara. Te creías inteligente. Creías que podías usar a nuestra hija como rata de laboratorio y salirte con la tuya. Te equivocaste. Lo sé todo. Lo tengo todo. Y te doy una oportunidad. De hacer lo correcto. Entrégate. Confiesa. Enfréntate a lo que has hecho. Si lo haces, abogaré por clemencia. Si no. Se inclinó hacia adelante. Gastaré cada recurso que tenga para asegurarme de que tú y todos los involucrados sufran. No solo legalmente. Expondré cada detalle de tu vida, tu pasado, tus crímenes. Me aseguraré de que cada padre cuyo hijo lastimaste sepa tu nombre, tu rostro, dónde estás. Nunca volverás a sentirte segura. Jamás. La elección es tuya. Tienes 24 horas. El vídeo terminó. Sean permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Va a enviarle eso? Ya lo hice. Lo tendrá en una hora. Carlos cerró el portátil, junto con un paquete de pruebas, no los originales. Copias que muestra exactamente lo que tengo. Necesita entender que su situación es desesperada. Esto es tortura psicológica. Esto es justicia. Los ojos de Carlos eran fríos. Iba a envenenar a mi hija, detective. Lily habría sufrido durante meses, quizás años, con enfermedades falsas para que Rebeca pudiera financiar su huida con su amante. Dígame que eso no merece un tipo especial de infierno. Sean no pudo discutirlo. En cambio, dijo, ¿y si huye de todos modos? ¿O lo ataca? Cuento con ello. O confiesa y usted obtiene su caso, o hace un movimiento y la atrapa en el acto. De cualquier manera, está acabada. Y Ricardo Fuerte, los otros. Todos recibirán paquetes similares, personalizados para los crímenes de cada persona. Para esta noche, todos los involucrados sabrán que los tenemos. Carlos se puso de pie. Ahora, ¿va a conseguir esas órdenes judiciales o no? Sean tomó su decisión. Se puso de pie y extendió la mano. Necesitaré su total cooperación. Declaraciones oficiales, testimonio, todo. La tendrá. Se dieron la mano. Solo prométame que se moverá rápido. El vuelo de Rebeca es en 6 días. No lo tomará. La expresión de Sean se endureció. Se lo prometo. Carlos salió del edificio de la FGR con Alan, que había estado esperando en el vestíbulo. ¿Listo?, preguntó Alan. Casi. Carlos revisó su teléfono. El correo electrónico a Rebeca se había abierto hacía 3 minutos. Ahora esperamos su respuesta. No tuvieron que esperar mucho. El teléfono de Carlos sonó a las 2:47 de la tarde, número desconocido. Hola, Carlos. La voz de Rebeca era hielo sobre fuego. Jugada inteligente. Entrar en la granja, robar nuestros archivos.
Muy ingenioso. Aprendí de la mejor, dijo Carlos con calma, poniendo el teléfono en altavoz para que Alan pudiera oír. Pasaste años mintiéndome a la cara. Tuve que mejorar mi juego. ¿Crees que has ganado? Rebecca se rió, un sonido sin humor. No tienes idea de con qué estás lidiando. Vidian Pharma no es una operación pequeña. Tenemos patrocinadores, conexiones, gente que hace desaparecer los problemas. ¿Como el niño de 6 años en Monterrey? ¿Tu gente lo hizo desaparecer? La voz de Carlos goteaba veneno. Se llamaba Marco Verde, Rebecca. Le encantaban los dinosaurios. Y tu amiga Laura Bueno lo mató con una sobredosis de tu veneno. Silencio en la línea. Entrégate, continuó Carlos. Es tu única opción. Le he dado todo a la policía. Vienen a por ti. Huye, y pasarás tu vida mirando por encima del hombro. Lucha, y perderás. Confiesa, y quizás vuelvas a ver la luz del día antes de los 70. O dijo Rebecca suavemente, podría asegurarme de que no puedas testificar. Tú y Lilia. Los accidentes ocurren, Carlos. Especialmente a la gente que interfiere. La línea se cortó. El rostro de Alan se había puesto pálido. Acaba de amenazar. Lo sé. Carlos ya estaba marcando a la detective Chon. Y eso era exactamente lo que necesitaba que hiciera. Grabamos la llamada. Eso es suficiente para un cargo de conspiración para cometer asesinato. Joder, Carlos, te usaste a ti mismo como cebo. Usé la rabia y la desesperación como cebo. Rebecca cree que puede intimidarme para que me calle. No entiende que ya no tengo miedo. Solo estoy enojado. Habló por el teléfono cuando Chon respondió. Detective, tenemos un problema. Y una oportunidad. Al anochecer, la trampa estaba montada. Carlos llevaba un micrófono y un rastreador GPS. Coches de policía sin distintivos estaban en puntos estratégicos alrededor de Toluca. La casa de Alan estaba bajo vigilancia. Y Carlos tenía un vídeo más que enviar, para Ricardo Fuerte personalmente. En él, Carlos revelaba algo que había encontrado en los archivos robados, pruebas de que Ricardo había estado desviando dinero de Vidian Pharma, planeando dejar fuera a sus socios, incluida Rebecca. Carlos envió copias a Rebecca, a Laura Bueno, a los otros conspiradores. Divide y vencerás, le explicó Carlos a la detective Chon. Son criminales, pero no están unidos. Muéstrales que no pueden confiar el uno en el otro, y la alianza se desmoronará. Estás jugando un juego peligroso, advirtió Chon. Estoy terminando uno, corrigió Carlos. Rebecca empezó esto cuando decidió que Lilia era prescindible. Ahora yo lo estoy terminando. Esa noche, Carlos yacía despierto en la habitación de invitados de Alan, escuchando la suave respiración de Lilia desde la cuna junto a su cama. Le había preguntado hoy cuándo volverían a casa, cuándo volvería a ver a mamá. Carlos había mentido, diciendo que todo estaba bien. Pensó en el Carlos Urbina de hacía 2 semanas, el hombre que creía en el orden, en los sistemas, en seguir las reglas. Ese Carlos estaba muerto, asesinado por la revelación de que la persona en la que más confiaba había sido capaz de una maldad impensable. Este nuevo Carlos, forjado en la traición y la furia, entendía algo fundamental: algunas personas no podían ser rehabilitadas, no se podía razonar con ellas, solo se las podía detener. Y él iba a detenerlas a todas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de otro número desconocido. Granja mañana. Medianoche. Ven solo con los originales de todas las pruebas. O el nombre de tu hija pasará de prospecto a víctima. Última oportunidad. Carlos sonrió en la oscuridad. Habían mordido el anzuelo. Era hora del acto final. Capítulo 7. La trampa se activa. La detective Chon fue inflexible. Absolutamente no. No vas a ir a esa granja. Es obviamente una trampa. Por supuesto que es una trampa, asintió Carlos. Estaban en el sótano de Alan, rodeados de policías y agentes de la FGR que se habían reunido para la operación. Pero las trampas funcionan en ambos sentidos. Creen que me están atrayendo a una emboscada. En realidad, están caminando hacia la nuestra.
El agente especial Justino Casas de la División de Puebla de la FGR estudió los mapas tácticos extendidos sobre la mesa. Casas tenía la edad de Carlos, era delgado e intenso, alguien con quien Carlos había trabajado durante sus días en la FGR. Podemos tener equipos en posición para las 10 horas, rodear la propiedad, cerrar la red cuando hagan su movimiento. Tendrán vigilantes, dijo Carlos. La propiedad está aislada, con accesos abiertos. Si entran de forma demasiado obvia, se dispersarán. O peor, ya han amenazado a Lilia. Si creen que he traído a la policía, podrían activar cualquier plan de contingencia que tengan. Entonces, ¿qué sugiere?, preguntó Chon. Iré como me pidieron. ¿Solo? Con un rastreador GPS. Sus equipos se mantendrán a distancia, esperando mi señal. Una vez que esté dentro y se rebelen, se mueven. Inaceptable, dijo Casas rotundamente. Es un civil. Esta gente no tiene nada que perder. Fuerte tiene antecedentes militares, fuerzas especiales, baja deshonrosa. Rebeca está desesperada. Una mezcla de desesperación y entrenamiento es letal. Entonces enséñeme a seguir con vida los 15 minutos que necesito. Carlos se encontró con los ojos de Casas. Pasé 5 años en la FGR, Justino. Conozco los riesgos. Pero también sé que no confesarán a un micrófono si sospechan que estoy trabajando con la policía. Me matarán y huirán. Esta es la única forma de que admitan todo en una grabación. La habitación se quedó en silencio. Finalmente, Alan habló. Tiene razón. Y antes de que lo digas, sí, voy con él. Alan. No es negociable, hermanito. Necesitas un respaldo que no active sus alarmas. Soy un capataz de obra que podría ayudarle a llevar pruebas de forma creíble. Si aparecemos juntos, podrían creérselo. Después de otra hora de discusión, elaboraron un plan. Carlos y Alan irían a la granja en la camioneta de Alan, llegando a medianoche como se les indicó. Los equipos de la FGR se posicionarían a 1,5 kilómetros de distancia, listos para moverse con la palabra clave de Carlos, colateral, o si sus signos vitales indicaban peligro. Ambos hombres llevarían chalecos antibalas ocultos y equipo de grabación de audio y vídeo. Una cosa más, dijo Carlos. Quiero que Laura Bueno y los otros sean arrestados antes de que entremos. Cortar la red de apoyo de Rebeca. Hacerla sentir aislada. Casas asintió. Ya está en marcha. Tenemos órdenes de arresto para 6 individuos conectados a Vidian Pharma. Las redadas simultáneas se realizarán a las 9 horas. Cuando la reunión se disolvió, la detective Chon llevó a Carlos a un lado. Su hija está segura. Inés y 2 oficiales están con ella en un lugar no revelado. Pase lo que pase esta noche, Lilia está a salvo. Gracias. Carlos sintió que un peso se aliviaba ligeramente. Necesito llamarla antes de irnos. Lilia contestó al segundo timbrazo. Papá. Inés me dejó quedarme despierta hasta tarde viendo películas. Eso es genial, pequeña. La voz de Carlos amenazó con quebrarse. Escucha, papá tiene que trabajar esta noche, pero mañana, te prometo que haremos algo divertido. Quizás ese museo de ciencias que querías. ¿En serio? ¿Con los dinosaurios? Con todos los dinosaurios. Carlos cerró los ojos. Lilia, quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado. Eres inteligente, amable y valiente. Nunca lo olvides. Papá, estás siendo raro. Pero su voz contenía afecto. ¿Estás bien? Estoy perfecto porque te tengo a ti. Ahora, vete a la cama pronto, ¿de acuerdo? Te quiero. Yo te quiero más. Después de colgar, Carlos encontró a Alan revisando el equipo en el sótano. Su hermano levantó la vista, con comprensión en sus ojos. Estará bien, dijo Alan. Estaremos bien. En 12 horas, esto se acaba. De una forma u otra, asintió Carlos. A las 11:30 de la noche, condujeron hacia el norte, hacia Puebla. La noche estaba nublada, amenazando lluvia. El teléfono de Carlos vibraba constantemente con actualizaciones de la operación. 5 arrestos hasta el momento.
Laura Bueno atrapada huyendo de su apartamento en Monterrey. Un ejecutivo farmacéutico encontrado triturando documentos en Guadalajara. La conspiración se estaba desmoronando, pero Rebeca y Ricardo seguían libres, escondidos en la granja, planeando su movimiento final. A medida que se acercaban a la propiedad, el pulso de Carlos se estabilizó en un ritmo tranquilo y frío. El miedo se había consumido, dejando solo un propósito. Pasara lo que pasara esta noche, Rebeca se enfrentaría a la justicia, ya fuera legalmente o por la mano de Carlos. Había hecho las paces con ambos resultados. ¿Listo?, preguntó Alan mientras giraban por el largo camino de tierra que conducía a la granja. Nací listo. Carlos revisó el equipo de grabación por última vez. Terminemos con esto. Capítulo 8. Confesiones y consecuencias. La casa de la granja se erguía oscura contra el cielo nublado, con una sola luz encendida en una ventana de arriba. Carlos y Alan estacionaron en el patio embarrado, dejando la camioneta en marcha, un pequeño detalle que podría ahorrar segundos si la huida se hacía necesaria. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Ricardo Fuerte estaba en el umbral, su silueta recortada contra la débil luz interior. Sostenía una pistola sin apretar a su lado. Señor Urbina. Veo que trajo un amigo. Mi hermano. Solo es músculo. Me ayuda a llevar cosas. Carlos levantó la mochila que contenía pruebas falsas cuidadosamente preparadas, lo suficientemente parecidas a las reales para pasar una inspección casual, inútiles si se examinaban. Traje lo que pediste. Entren. Despacio. Ricardo se hizo a un lado, su pistola nunca vaciló. El interior de la casa era austero, muebles mínimos, cajas apiladas contra las paredes, el aspecto de un campamento temporal. Rebeca salió de un pasillo, también armada. Parecía demacrada, mayor, el estrés de los últimos días grabado en su rostro. Carlos lo estudió con fría evaluación. Te ves bien para alguien que acaba de destruir su vida. Me veo como un padre protegiendo a su hija, respondió Carlos uniformemente. ¿Qué es más de lo que puedo decir de ti? La risa de Rebeca fue amarga. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo? ¿Que eres noble? No tienes idea de lo que has interrumpido. Vidian Pharma iba a revolucionar la medicina pediátrica. Sí, había riesgos, pero los datos que recopilamos habrían salvado a miles. Torturando a docenas de niños primero, la interrumpió Carlos. ¿Matando a Marco Verde? ¿Planeando envenenar a Lilia? No lo disfraces de altruismo, Rebeca. Esto fue codicia. Fue visión, intervino Ricardo. Algo que las mentes pequeñas no pueden comprender. Ahora, las pruebas. Todo lo que robaste de la granja. Carlos dejó la mochila sobre una mesa. Está todo aquí. Archivos, portátil, fotos, todo lo que le he dado a la policía. Le diste copias a la policía, corrigió Rebeca, acercándose. Necesitamos los originales. Cada archivo digital, cada documento. Solo entonces podremos negociar. ¿Negociar qué? Ya has amenazado con matarme a mí y a Lilia. ¿Amenazar? Ricardo sonrió fríamente. Señor Urbina, las amenazas son promesas de acciones futuras. Lo que estamos discutiendo es la realidad presente. Tienes algo que necesitamos. Tenemos una ventaja, tu vida, tu reputación, tu libertad. Cometiste múltiples delitos al obtener esas pruebas ilegalmente. Estamos preparados para testificar en tu contra, convertirte en el villano, a menos que cooperes. Carlos forzó su expresión a permanecer neutral, ganando tiempo, dejándolos hablar. Así que te doy las pruebas y me dejas ir, así sin más. Después de la verificación, dijo Rebeca. Y después de que firmes una confesión admitiendo allanamiento de morada, fabricación de pruebas, acoso. Lo usaremos como seguro. Tú te callas, nosotros desaparecemos, todos seguimos adelante. ¿Y Lilia? ¿Tu hija? La expresión de Rebeca vaciló, algo casi como arrepentimiento. Nunca se suponía que fuera más que un plan de respaldo. No quería usarla, Carlos. Pero las circunstancias cambiaron. Vidian Pharma necesitaba capital. Ricardo y yo necesitábamos asegurar nuestro futuro.
Necesitabais dinero manchado de sangre, dijo Alan por primera vez, su voz un gruñido bajo. Sois monstruos. El arma de Ricardo se levantó de golpe. La ayuda debería quedarse callada. Todos tranquilos, dijo Carlos rápidamente. Quiero entender. Ayúdame a entender, Rebeca. ¿Cuándo decidiste que Lilia era un daño colateral aceptable? ¿Cuándo se convirtió nuestra hija en una mercancía? La máscara de Rebeca se agrietó ligeramente. ¿Crees que yo quería esto? Pasé años construyendo una vida normal, interpretando a la esposa y madre devota. Pero tú nunca fuiste suficiente, Carlos. Tus pequeñas ambiciones, tú usaste su muerte para ajustar tus protocolos, mejorar tu veneno. Era ciencia, la voz de Rebeca se elevó. Cada avance médico requiere sacrificio. ¿Crees que las vacunas se desarrollaron sin víctimas? ¿Los tratamientos sin fracasos? Esos eran voluntarios, adultos que entendían los riesgos. La voz de Carlos bajó. Experimentaste con niños. ¿Cómo se pueden interpretar? Por ejemplo, estos archivos muestran un fraude sistemático, pero también muestran algo más. ¿Quieres adivinar? Rebeca frunció el ceño. ¿A qué juego estás jugando? Al mismo que me enseñaste. Engaño, distracción. Carlos levantó la vista de la pantalla. ¿De verdad creías que vendría aquí solo? ¿Desprotegido? ¿Después de que amenazaras a mi hija? La expresión de Ricardo cambió. Lleva un micrófono. Revísalo. Pero Carlos ya se estaba moviendo. Agarró el portátil y se lo arrojó a Ricardo, luego se lanzó de lado mientras el arma se disparaba, el tiro desviado, ensordecedor en el espacio. Los altavoces retumbaron, FGR. Están rodeados. Arrojen sus armas y salgan con las manos en alto. Ricardo se giró hacia la puerta, levantando su pistola, pero Carlos se estrelló contra él desde un lado. Cayeron con fuerza, luchando por el arma. Ricardo estaba entrenado, era más fuerte, pero Carlos luchaba con furia desesperada. El arma disparó de nuevo, la bala atravesando el techo. Entonces Carlos logró golpear la muñeca de Ricardo contra el suelo hasta que su agarre se aflojó. Alan tenía a Rebeca inmovilizada, sus brazos torcidos detrás de su espalda. Ellas, en segundos, Rebeca y Ricardo estaban esposados, les leyeron sus derechos, sus protestas ahogadas por el procedimiento. La detective Chon entró la última, examinando la escena. ¿Todos bien? Estamos bien. Carlos entregó la pistola de Ricardo, con la empuñadura primero. ¿Lo grabaron todo? Cada palabra. Admisiones de fraude, conspiración, la muerte de Marco Verde, planes para dañar a su hija. Chon sonrió sombríamente. Están acabados. Mientras los agentes llevaban a... Ricardo fue en silencio, derrotado, ya calculando estrategias legales que no lo salvarían. El agente siendo padre. Capítulo 9, Luz del amanecer. 3 meses después, Carlos estaba en la cocina de una casa nueva en un suburbio diferente, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de oro y rosa. Detrás de él, Lilia estaba sentada en la mesa dibujando dinosaurios, sus piernas balanceándose felizmente. El juicio había sido rápido. Con pruebas abrumadoras, tanto físicas como testimoniales, Rebeca y Ricardo habían aceptado acuerdos de culpabilidad para evitar la consideración de la pena de muerte federal por conspiración para cometer asesinato. Carlos había testificado ante el Congreso de la Unión, ayudando a redactar legislación para fortalecer la supervisión de los ensayos farmacéuticos y proteger a los denunciantes. Los medios lo habían llamado un héroe. Carlos los había ignorado. Papá. Lilia levantó la vista de su dibujo. ¿Es verdad que hoy vamos al Museo de Ciencias? Así es. Carlos se sirvió café. Nos encontraremos allí con el tío Alan. Quizás también con Inés. Lilia se animó. Inés y Alan se habían convertido en constantes en sus vidas, una nueva familia forjada en la crisis. Carlos había vendido la casa en Lomas Verdes, demasiados recuerdos, todos envenenados, y había comprado este lugar más pequeño cerca de Alan. Un nuevo comienzo. ¿Puedo preguntarte algo? La voz de Lilia se volvió baja, insegura. Carlos se sentó a su lado. Siempre. ¿Echas de menos a mamá?
Era la primera vez que lo preguntaba directamente. Carlos consideró mentir, suavizarlo. Pero Lilia merecía la verdad. Echo de menos a quien pensé que era, dijo con cuidado. Echo de menos a la persona con la que creí que me casé. Pero esa persona no era real. Cariño, tu mamá tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué era mala? Porque olvidó lo que es importante, la familia, el amor, proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Carlos tomó la mano de Lilia. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto? ¿Qué? Que ser fuerte no significa que nunca tengas miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando te cuesta algo. Lilia pensó en esto y luego asintió seriamente. Como cuando detuviste a mamá para que no lastimara a esos niños. Exactamente así. ¿Fue difícil? Lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también lo más importante. Carlos abrazó a Lilia. ¿Y sabes qué lo hizo posible? Tú. Saber que tenía que protegerte. Eso me dio fuerza. Lilia lo abrazó con fuerza. Me alegro de que seas mi papá. Me alegro de que seas mi hija. La voz de Carlos estaba cargada de emoción. Vamos, preparémonos. Esos dinosaurios no esperarán para siempre. Mientras Lilia corría escaleras arriba para vestirse, el teléfono de Carlos vibró. Era la detective Chon. Buenos días, señor Urbina. Pensé que querría saber, la apelación de Rebeca fue denegada. Hoy la trasladan a la instalación permanente. Bien. Carlos no sintió satisfacción, solo cierre. Hay algo más. Pidió ver a Lilia. ¿Quiere escribirle cartas? Absolutamente no. La voz de Carlos se endureció. Renunció a ese derecho cuando planeó envenenar a su propia hija. Eso es lo que le dije al enlace de la prisión. Solo quería confirmarlo con usted. Chon hizo una pausa. ¿Cómo está usted? ¿De verdad? Carlos miró alrededor de la cocina. Casa nueva, vida nueva. Cicatrices ocultas pero sanando. Voy tirando. Algunos días son más difíciles que otros. Pero Lilia es feliz, y eso es lo que importa. Es un buen padre, Carlos. No lo olvide. Después de colgar, Carlos se quedó solo en la cocina por un momento, permitiéndose sentir el peso de todo lo que había sucedido, la traición, el miedo, la rabia, la justicia. Había estado tentado más de una vez de ir más allá de lo que la ley permitía, de hacer que Rebeca y los demás sufrieran como habían sufrido sus víctimas. Pero al final, había elegido un camino diferente. No debilidad, sino fuerza. No venganza, sino justicia. Porque eso es lo que los separaba de ellos. Nunca había perdido de vista lo que importaba. Papá, estoy lista. Lilia bajó las escaleras saltando con su camiseta de dinosaurios favorita. Carlos sonrió de verdad. Entonces, vamos a explorar. Condujeron hasta el Museo de Ciencias por calles que se calentaban con el sol de primavera. Alan e Inés los encontraron en la entrada, con los brazos llenos de bocadillos y entusiasmo. Lilia corrió adelante, ansiosa por ver el esqueleto de T-Rex del que había estado hablando durante semanas. Mientras Carlos seguía a su hija por salas de huesos antiguos y maravillas geológicas, viendo su rostro iluminarse con cada descubrimiento, comprendió algo fundamental. Esto era la victoria. No el juicio, no las condenas, no la justicia servida. Este momento su hija a salvo, feliz, libre de ser una niña sin miedo, esto era ganar. Rebeca había intentado quitarle eso, convertir a Lilia en una mercancía, una herramienta, una víctima. Había fracasado, y ahora pasaría décadas en una jaula mientras Lilia crecía fuerte, amada y completa. Papá, mira. Lilia señaló una exhibición. Dice que algunos dinosaurios protegían muy bien a sus bebés. ¿Cómo tú me protegiste a mí? Carlos se arrodilló a su lado. ¿Sabes cuál es la mejor parte? ¿Qué? Ellos sobrevivieron. Y nosotros también. Lilia lo abrazó, espontánea y fuerte. A su alrededor, el museo bullía de familias, de vida que continuaba, de pruebas de que la oscuridad no ganaba.
Carlos cerró los ojos y abrazó a su hija, sintiendo que el peso de los últimos meses finalmente se levantaba. Había caminado a través del fuego, enfrentado su peor pesadilla y salido al otro lado, todavía en pie, todavía luchando, todavía victorioso. El bolsillo que había contenido veneno había revelado en cambio la verdad, y la verdad, al final, los había hecho libres. 6 meses después del juicio, la detective Carmen Chon estaba sentada en su oficina revisando una carta que había llegado esa mañana. Era de Carlos Urbina, escrita en nombre de las familias de las víctimas de Vidian Pharma. Estaban estableciendo una fundación, la Fundación Memorial Marco Verde, para apoyar a los niños afectados por el fraude médico y para abogar por protecciones más fuertes. Chon sonrió. Algunas personas se rompían bajo la tragedia. Otros, como Carlos, la transformaban en un propósito. Su teléfono sonó. Otro caso, otra víctima que necesitaba ayuda. Chon respondió, listo para trabajar. Porque eso es lo que hacían los héroes. Seguían luchando, seguían protegiendo, seguían buscando la verdad en un mundo que a menudo intentaba enterrarla. Y a veces, encontraban hombres como Carlos Urbina que se negaban a dejar que la oscuridad ganara. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en pantalla, y allí los veré.